doctor Carlos Ramírez. Bueno, estamos dentro de lo que ya es el primer Congreso Internacional Pluralismo Jurídico y Derechos de la Madre Tierra. A mí me complace presentar a quienes nos acompañan en la mesa de honor. Está el doctor Antonio Peña Jumpa, que viene de la Pontificia Universidad Católica, la señora Ana Pino Jordán, que es la que lidera el grupo Pluralidades en Puno, bastante conocida por su puneñismo y además por ser promotora cultural. Nos acompaña también el licenciado José Luis Saavedra, que también viene del vecino país de Bolivia, quien además no es la primera vez que nos visita, ha estado aquí varias veces y ciertamente presentará el día de hoy, después de mi charla, su libro que recién ha salido del horno y va a compartirlos con todos nosotros. También quiero yo relevar la presencia de IDECA, el Instituto de Estudios de la Cultura Andina, que a través de su director Boris Rodríguez Ferro está coorganizando el presente evento, que va a tener una duración de 3 días. El día de hoy ha arrancado con la charla del doctor Néstor Pedro Sagüez, prosigo yo y así sucesivamente, cumpliendo a cabalidad el programa establecido. Bien, entonces voy a desarrollar el tema, el derecho desde la mirada del otro, que no es sino, en buena cuenta, el contenido de mi libro, que justamente también titula El derecho a la mirada del otro, y que tiene un subtítulo que se llama Bases para la construcción del pluralismo jurídico en el Perú. Este libro sale en el año 2016 y bueno, es un libro que considero dentro de los muchos que ya se impulsa en el país, que podría en cierto modo servir, ¿no?, como referencia para reflexionar sobre el tema del pluralismo jurídico en el Perú. Entonces empezaremos. Adelante, amigo Galimberti. Lo primero que nos preguntamos, ¿qué queremos decir con la mirada del otro? El otro no es sino el invisibilizado, el excluido, el periférico, el que de uno y otro modo se le inferioriza, se le subordina en algunos de los casos. Y la mirada de ese otro muchas veces no lo tenemos en cuenta, no lo consideramos. La oficialidad, el Estado formal, legal, muchas veces también monista y por eso mismo también excluyente, no considera esa mirada de ese otro, ¿no? Por eso decimos en esta diapositiva que significa mirar el derecho desde un enfoque no oficial, no hegemónico, no positivista ni colonial. Es un mirar el derecho poniéndose en lugar de ese otro compatriota que está en nuestro territorio, pero que muchas veces él no se siente incluido porque históricamente siempre se le ha hecho sentir como excluido y que se desenvuelve al margen de la oficialidad, de la formalidad, ¿no?, y que ciertamente es también un compatriota como nosotros, un peruano como nosotros, ¿no?, y que a su modo construye, vive, siente el país, ¿no? Entonces, lo que se ha pretendido hacer en el libro es cómo podemos pensar el país poniéndonos en el pellejo, en el lugar de ese otro, ¿no? Seguimos con las diapositivas. Galimberti. Entonces, esos otros, ¿quiénes son, no? Simplemente podríamos decir que son, en primer lugar, nuestros hermanos indígenas, los afrodescendientes, las minorías excluidas, la mujer, los ancianos, los grupos del LGTB, discapacitados, etc., ¿no? Pero también esa otredad alcanza a lo que son los derechos de la naturaleza, a los animales, las plantas, los recursos naturales existentes en general, que como el ser humano son desde la visión originaria un ente único, inseparable, un fin en sí mismo.
Desde la mirada ancestral, originaria, precolombina, que tenemos de algún modo nosotros como legado por pertenecer a la cultura andina, nosotros sabemos que frente a la naturaleza somos una unidad. La naturaleza no está separada de nosotros, ¿no? Y ciertamente de ahí viene la concepción, la reflexión coherente que hicieron nuestros antepasados de poder proteger, de poder cuidar a la naturaleza, ¿no? Lo cual es una gran lección y que en cierto modo pues nosotros debemos de aquilatarla como tal. Sobre este tema de los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, el día de mañana se va a tener justamente ya una selección de ponencias e inclusive un taller, ¿no?, que va a tener que un poco ampliar este rubro de lo que son los derechos de la naturaleza. Pero bueno, está dentro del rubro, dentro del marco de la otredad, porque ciertamente obedece también a algo que el Estado no le ha prestado interés. Nosotros tenemos muchos problemas a nivel nacional sobre el tema del territorio, sobre el tema de poder respetar, ¿no?, como dice el convenio 169 o simplemente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no?, el respeto al territorio ancestral, ¿no es cierto? Entonces también pertenecerían a ese rubro de la otredad. Seguimos. Bueno, en esta tercera diapositiva hablamos de las posturas teóricas del derecho, pero antes quiero decir que hay un tercer elemento de la otredad, y ese tercer elemento de la otredad lo tiene uno mismo, y es cuando nosotros renegamos de algo que no nos hace sentir bien, ¿no? Por ejemplo, cuando nos avergonzamos de algo que no nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen cholo, ¿no?, entonces nos sentimos avergonzados. En ese momento no tenemos incluso una reacción, y ciertamente eso revela que hay una parte de nosotros en la subjetividad que no ha sido trabajada, que está dentro de este rubro de exclusión, de la vergüenza, del apocamiento, ¿no?, de la inferiorización, ¿no? Entonces también ese es lo otro que dentro de nosotros tenemos que trabajarlo, que justamente también vamos a hablar un poco más cuando ya veamos de manera más específica en relación a esto que llamamos las bases, ¿no? Bueno, y en esta diapositiva lo que mostramos es que existen posturas teóricas del derecho. Estas posturas no siempre son para los estudiantes lo que nos enseñan en las universidades, ¿no? Por eso es que se dice que la idea del derecho no es homogénea, es heterogénea, ¿no? O las universidades pueden tener una idea del derecho, y de hecho que la tienen, que es una idea positivista, es una idea oficialista, ¿no? Pero la idea de la justicia que tienen las comunidades indígenas, por ejemplo, es diferente. Ellos tienen la idea de una justicia más bien comunal, una justicia más bien horizontal, ¿no?, una justicia más bien integradora, una justicia donde no es un único juez ni un único fiscal los que deciden un caso, sino es una asamblea, ¿no? Entonces es otra las ideas de la justicia que existen en el país, y de ahí es que cambian y se dan las posturas diferentes sobre el derecho, ¿no? Por eso decimos, en primer lugar, pues hay una postura dominante, exclusivista, venido de la tradición romanista, exegética, positivista, que le otorga un sello, un marco formativo, aplicativo a nuestro derecho ordinario, ¿no? Esa es la justicia, además, que ciertamente está pues armada, respaldada por esta nomenclatura de la oficialidad, ¿no? Pero también hay la otra postura, la idea de la justicia o la postura del derecho crítica, resistente, ¿no?, venido de los órdenes consuetudinarios, de la práctica de la justicia comunitaria, de las minorías basadas en sus teorías, o podríamos llamar concepciones, cosmovisiones oriundas, emancipadoras, culturales, y que son diferentes. Entonces,
ese escenario es existente en el Perú, ¿no? Una puede ser completamente oficial, podríamos decir que es estamental, reconocida obviamente por la Constitución. La otra, en cierto modo, como que se le da un saludo en la Constitución a partir del artículo 149, pero que no es una postura, ¿no?, integradora, donde no se le da, digamos, un espacio verdaderamente notorio, afirmativo, y contrariamente, ¿no?, siempre se le ha soslayado, siempre se le ha ninguneado, ¿no? Pero de facto, es decir, de hecho, existe en el Perú. Si nosotros aquí en Puno, y esto lo sabe muy bien nuestro amigo Antonio Peña, que muchos años ha trabajado en las comunidades de manera muy directa, él ha participado en las asambleas de la justicia comunitaria indígena, ¿no?, y sabe que eso es existente, eso es latente, ¿no? No es ningún invento. Eso en Puno, como en toda la serranía, lugares de la selva o en la Amazonía de nuestro país se da, ¿no? Entonces, ese es el otro lado de nuestra justicia. Consiguientemente, ¿qué cosa vemos aquí? Vemos dos órdenes jurídicos, podríamos decir dos sistemas de justicia. Vemos ahí una diferenciación sobre las ideas de la justicia existentes en el Perú. Y ese es nuestro escenario. Y no tenemos por qué seguirlo negando, ¿no? La gran tosudez que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y toda la historia de la República es de no aceptar nuestra condición plural, nuestra diversidad, ¿no? Y si nos preguntamos a portas de los 3 años que ya falta para el bicentenario, ¿qué cosa hemos ganado con eso? Nada, más bien hemos perdido, ¿no? Si hubiéramos aceptado que somos diversos, que somos heterogéneos, que el Perú es plural, ¿cuánto hubiéramos ganado, ¿no? Quizás ahora hubiéramos sido el país modélico en Latinoamérica, ¿no?, y hubiéramos dado lecciones de verdadero pluralismo. Seguimos. En esta otra diapositiva hablamos de la justicia verdaderamente comunal. Todos sabemos que en la cultura andina, y ya no en las ciudades, y más bien sí en las parcialidades, en los distritos, en las zonas rurales, existe todavía la vivencia comunal, ¿no? En las ciudades ya no, porque nos ha ganado el neoliberalismo con su individualismo, con su egoísmo, ¿no? Y bueno, la justicia comunal es pues la verdadera justicia ancestral, originaria, producto de esa forma cultural que genera su propia justicia, ¿no? Es como que genera también sus propias danzas, su propio idioma, su propia comida, su propia forma de vestir. La justicia, desde el punto de vista de la composición cultural de cada comunidad, es una forma de vida, es una peculiaridad, es una particularidad, ¿no? Y que ciertamente, ya lo decía por ejemplo el maestro Federico Savigny, ¿no?, que desde la mirada historicista deberíamos nosotros de respetar, ¿no? Deberíamos nosotros de saber de que cada pueblo pues tiene el derecho de crear su propia justicia, y eso hay que respetarla, ¿no? Con eso estamos siendo nosotros respetuosos de la forma autónoma de cómo ellos se autodeterminan. Y ciertamente eso, desde el punto de vista de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ahora es todo un derecho internacional consagrado, la autodeterminación. Esta justicia comunal, que bueno, el Estado a través de la Constitución que nos rige le llama especial, es una justicia que, como lo decía hace un momento, pues de facto existe en el Perú, ¿no? Es una justicia que siempre ha sido no bien vista, no bien acogida, no reconocida y no protegida. Quizás esto pueda suscitar algunas suspicacias y quizás hasta un debate, porque unos me dirán, pero ahí tiene usted, profesor, el artículo 149, donde reconoce, ¿no?, la justicia comunal, las asambleas de los dirigentes comunales.
pero lo cierto es de que ahí se rompe esto con el mismo contenido del articulado, porque no hay niveles de coordinación, que lo dice el artículo 149, y eso no existe en el Perú. Tampoco lo que no se da hasta el día de hoy es que verdaderamente se reconozca esta justicia, ¿no? Todavía se sigue resistiendo la justicia ordinaria en hacerla reconocible, a pesar de que obviamente existen algunos pasos que hay que saludar. Por ejemplo, como que el Poder Judicial ya tiene una oficina de coordinación de justicia intercultural, igualmente también lo tiene el Ministerio Público, y bueno, en cierto modo pareciera de que ellos quisieran acercarse, o habría un acercamiento entre estas dos formas de justicia o de órdenes jurídicos, ¿no? Pero esta justicia existe, la justicia comunal, ¿no? Es una justicia que también se llama justicia alternativa, es una justicia que por sus propias características incluso ha servido de modelo, por ejemplo, para este jurista argentino, Gargarella, que ha visto como modelo en la justicia comunal alternativas de cambio para la justicia ordinaria. Por ejemplo, el tema de la horizontalidad, ¿no?, que es contraria a la verticalidad de la justicia ordinaria. Por ejemplo, el tema del consenso, ¿no? Pues la justicia comunal se juzga, se establece las responsabilidades del presunto responsable o culpable a través de toda una asamblea, ¿no? Allí es más difícil corromper, allí es difícil que se personalice, ¿no?, en una sola persona o en dos el patrimonio, la atribución de poder decidir, ¿no?, por la situación jurídica de X acusado o presunto responsable, ¿no? Esto para Gargarella le ha servido de modelo y plantea lo que es la justicia dialógica, que ahora es bastante interesante poderlo tomar como un modelo para lo que es, por ejemplo, alternativas de cambio en la justicia ordinaria, ¿no? Seguimos. Luego tenemos, bueno, la justicia ordinaria, que todos la conocemos, que está pues establecida en todos casi nuestros ordenamientos jurídicos, ¿no?, desde la Constitución, los códigos concordados, ordenados, etcétera, ¿no? Pero en donde se hace alusión en esta justicia ordinaria a lo que podría ser una puerta, un puente con la justicia comunal, es en el artículo 149, que ya lo he mencionado, ¿no? En el artículo 139, inciso 1, la justicia ordinaria se consagra como monista, porque dice, ¿no?, la administración de la justicia en el Perú es única y exclusiva. Por lo tanto, esa es una consagración de decir, bueno, no hay más, no hay paralelismos, no hay acá que hay otra justicia, hay otros órdenes jurídicos, no, la justicia ordinaria es única y todas las demás simplemente no se les considera, no se les toma en cuenta, ¿no? Entonces, allí es donde se encuentra un aspecto contradictorio, ¿no? Este artículo 139 colisiona con la 149, por un lado, y por otro lado, es decir, desde el punto de vista constitucional mismo tendríamos que darle una salida, una solución a esta antinomia, ¿no? Bueno, cosa que está pendiente. Indudablemente que estas cosas también pues hacen que no se vea con claridad, ¿no?, realmente el querer del Estado. ¿Quiere o no quiere el Estado reconocer y proteger la justicia comunal, ¿no? Y esto de algún modo es una nebulosa, ¿no?, que empaña la claridad de una postura, por ejemplo, pluralista, ¿no? Seguimos. Frente a ello, tenemos, por lo tanto, un sistema monista y por el otro lado un sistema pluralista. Que ojo, cuando se habla de un sistema pluralista no se está excluyendo a la justicia ordinaria, ¿no? Unos creen que estamos planteando, ¿no?, la justicia comunal como única y que vamos a hacerle bullying a la justicia ordinaria y que de algún modo vamos a excluirla. No, pues sería volver a un monismo invertido, ¿no? La justicia pluralista que se pretende, ¿no?, es para incluir lógicamente a la justicia ordinaria, pero que también
sea reconocida, sea protegida la justicia comunal, o llamada también originaria o ancestral, como quisiéramos llamarla. Entonces, tenemos por lo tanto en el escenario dos sistemas: el monista, que consagra la constitución de la justicia ordinaria, y el pluralista, que no está debidamente consagrada en la Constitución, pero es latente, es viva, es vivificante en la realidad peruana, ¿no? Nuestro sistema ordinario, como lo decimos, en el país consagra el sistema monista, ya lo hemos leído, el artículo 139, y que hace una excepcionalidad en el artículo 149, bueno, con sus particularidades y sus imprecisiones del caso, ¿no? Pero luego decimos, sin embargo, desde hace siglos las prácticas de la justicia comunitaria han pervivido en nuestras etnias, culturas originarias, a pesar de su falta de reconocimiento y protección material y efectiva, lo que evidencia órdenes o sistemas alternativos de facto. Entonces, acá la pregunta viene para la reflexión de todos, ¿no? Si esto es así en el Perú, ¿por qué no se han reconocido esas otras formas de justicia? ¿Cuáles han sido los móviles, los criterios para seguir siendo invisibilizada, para seguir siendo excluida? Si nosotros como abogados nos formamos bajo la línea de una justicia social amplia, ¿no?, esto de alguna manera nos inquieta, ¿no?, porque no entra en la mística de un abogado que quiere verdaderamente pues ver, ¿no?, que hay que hacer y procurar una justicia verdadera, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos un primer escollo, un primer desafío como abogados, ¿no? ¿Cómo hacer conciliar estas dos justicias, ¿no? ¿Cómo hacer, como decía el maestro Pedro Sagüez, ¿no?, de modular la Constitución de tal modo, como lo decía Sarableski, que el derecho sea dúctil, ¿no?, que el derecho pueda amalgamar, pueda armonizar, ¿no?, la realidad social de un determinado país? Entonces, consiguientemente, ahí está el gran desafío para nosotros. Es un desafío de abogados, porque solamente los abogados tenemos como ruta el hacer justicia, el procurar justicia, y el que verdaderamente pues tengamos como referencialidad la justicia en el orden social, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, frente a ello, ¿qué proponemos de este libro que les he mostrado? Lo que se quiere es crear, en primer lugar, una conciencia pluralista, ¿no?, un conciliar la justicia ordinaria con la justicia originaria, porque es una alternativa de mejorar la legitimidad y eficacia de nuestra justicia peruana, porque nuestra composición social y cultural amerita una justicia plural para una sociedad plural. No podemos, decimos al final, tender a hegemonizar lo heterogizante, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que somos diversos, nosotros sabemos que el Perú es un mosaico, ¿no?, de idiomas, de comida, de razas, bueno, de todo. Es por eso que existe lo que se llama, por ejemplo, este evento llamado mixtura en las comidas, ¿no? ¿Qué cosa es la mixtura? Es lo diverso. Qué interesante sería que haya eventos también de mixtura, por ejemplo, en litigación, mixtura en las prácticas de justicia. Que eso de algún modo sería como amalgamar, un poco cohesionar las diferentes formas de justicia que tenemos en el país. Pero bueno, ahí no existe esto, ¿no? Todavía se está en nuestro país invisibilizando, de algún modo todavía teniendo esa mirada miope de ver por un lado al Perú y por otro lado no. Hay una mirada que visibiliza a unos, invisibiliza a otros, y eso es lo que está mal. Entonces, cabalmente, cuando decimos crear conciencia pluralista, es que lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que aceptarnos como diversos, poder convivir con las diferencias, ¿no?, poder llevarnos bien a pesar de que nuestro otro compatriota hable otro idioma, vista de otra manera. El ser pluralista significa, ¿no?,
elevarnos, convivir, ¿no? Amalgamar en la diversidad, ¿no? Y eso es lo difícil en el Perú, ¿no? Porque podemos ser diferentes, pero no nos atrevemos a poder entendernos en esas diferencias, ¿no? Adelante. En este sentido, el libro propone, obviamente que esto no es algo absoluto, es solamente una propuesta de discusión, literalmente es un ensayo, propone 4 bases para construir el pluralismo jurídico en el Perú, ¿no? Esto está referido a los operadores del derecho, está referido a los estudiantes del derecho, está referido en buena cuenta a quienes de algún modo estamos vinculados con el sistema de justicia. La primera base es trabajar la subjetividad. Bueno, decimos, ¿no? Nuestra subjetividad es nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y actuar, partiendo de lo que somos, ¿no? Y esto de lo que somos, esta esfera interna que nosotros tenemos, muchas veces es pues toda una caja de Pandora, ¿no? A nosotros mismos nos da sorpresas, ¿no? Nosotros podemos ir de boca para afuera, pues yo no soy discriminador, pero estamos en una circunstancia y resulta que se nos sale no sé de dónde, pero tenemos actitudes discriminadoras. También podemos decir, yo de ninguna manera voy a sentir vergüenza, ¿no? No se me van a subir el color rojo de la sangre a la cara, pero en un momento menos pensado estamos sintiendo vergüenza. Entonces, ¿eso a qué alude? A un aspecto interno de nosotros, ¿no? A cómo está nuestra subjetividad. En muchos de los casos tenemos una subjetividad casi diríamos dual, una subjetividad inconsistente, donde podríamos hablar incluso que nuestra propia autoestima no está muy sólida, ¿no es cierto? Y bueno, y otras cosas más. Por eso hemos hablado de complejos, de vergüenzas, de pedanterías, de altanerías. En el Perú somos muy campeones de pasar de un extremo al otro, ¿no? Somos muy pedantes, muy altaneros, o como también podemos ser demasiadamente subordinados, ¿no? Y esto en extremo no está bien, pues porque generamos situaciones asimétricas, ¿no? Generamos más desigualdad. Lo que se quiere es superar las desigualdades, lo que se quiere es tender a la simetría, lo que se quiere es tender, ¿no?, a que podamos entendernos de manera igualitaria, ¿no?, sin que nadie se sienta más que el otro, ¿no?, ni tampoco el otro se sienta muy inferior frente a su, digamos, a su interlocutor. Entonces, ese trabajo de sí mismo es la primera base que hay que mejorar, ¿no?, que hay que superar. Y para ello es muy importante que nosotros tengamos que fortalecer nuestra personalidad, nuestra identidad, ¿no? Tengamos que preciarnos en ser lo que somos, en reconocernos ser auténticos, ¿no? Si soy gringo, pues yo soy gringo, ¿no? Si soy mestizo, mestizo. Qué bueno que con el último censo ahora los puneños se reconozcan el 85% indígenas, ¿no?, y que se sientan orgullosos de ser indígenas, ¿no? Bueno, a nivel nacional no se dé esa figura. A nivel nacional la mayoría de los peruanos se reconocen mestizos, ¿no? Pero ahora hay más orgullo de identidad, hay más, podríamos decir, afirmación de lo que uno es, y eso es bueno, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que el trabajo de subjetividad está avanzando de a poquitos, ¿no? Y hay menos gente ahora que se siente pues muy mal cuando le dicen cholo, ¿no?, indio. Entonces, contrariamente, más bien, frente a eso, uno se siente más, diríamos, más empoderado de su identidad, más encarnado en lo que uno es, ¿no?, pero también al mismo tiempo puede reaccionar, puede emplazarlo al otro, porque simplemente es pura exclusión, puro racismo, ¿no? Bueno, yo debo agradecer al grupo Pluralidades, en casa de Anita, que nos reunimos los jueves. Ahora yo soy más bien el ingrato que
que está yendo poco con Pablo Abdo, que somos los más ausentes, pero allí hemos trabajado, sin exagerar, durante siquiera 3 años, temas de interculturalidad, de colonialidad y este tema de la otredad, ¿no? Lecturas de Lévinas, lecturas de Panikkar, ¿no? Nos han hecho ver que el trabajo, o mejor dicho, que este rubro de la otredad es muy importante. Podríamos decir que la otredad se refiere a la valoración del otro, ¿no? Primero al reconocimiento del otro, a la existencia del otro, ¿no? Darle su lugar y luego valorarlo, ponerse en su lugar, ¿no? Es decir, crear lo que decimos ahí, una alta apreciación humana para crear condiciones de intersubjetividad óptima, es decir, de relaciones interpersonales, de equidad comunicativa y de construcción social humana, ¿no? Significa no ver al otro como menos ni como más, sino solo igual que nosotros, ¿no? Dándole su lugar en el marco del respeto y su consideración. Bueno, eso es lo que no ocurre a veces en el país, pues, ¿no? Vemos nosotros el caso de la mujer, por ejemplo, ¿no? Que todavía con este criterio patriarcal, el machismo en buena cuenta, ¿no? Todavía sigue perviviendo su hegemonía, su exclusión y su forma subordinante a la mujer, ¿no? Como también sucede a veces con los ancianos, con los grupos del LGTB, con los indígenas, con los afrodescendientes, en fin, con todo lo que hemos hablado del rubro de los otros. Entonces, ¿cómo mejorar, cómo optimizar esa otredad? Es pues poniéndonos en el lugar del otro, valorándolo al otro, ¿no? Haciendo de que veamos que es un ser humano como nosotros y que hay que darle su debida consideración, haciendo además de que se luche por su reconocimiento, por su protección, porque si no, seguimos nosotros consagrando al derecho a la igualdad como si fuera una quimera, ¿no? Como si fuera un gran saludo a la bandera, ¿no es cierto? La igualdad ante la ley es simplemente una entelequia constitucional, pero no es algo real. Para que haya una igualdad real, o por lo menos que se parezca a un rostro humano, tenemos que superar pues las brechas que nos separan, la desigualdad, la fragmentación, hasta la polarización que entre peruanos tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es procurar tener, ¿no?, una otredad óptima, una consideración por los otros, un reconocimiento y una protección. Continuamos. La tercera base es la decolonialidad, o, bueno, según la visión de Catherine Walsh, el término a veces confunde. Por ejemplo, Aníbal Quijano habla de la descolonización, Catherine Walsh prefiere hablar de la decolonialidad. Bueno, en realidad es lo mismo. ¿Qué significa? Significa aminorar la influencia colonial, hegemónica, que se expresa en las formas del poder, del saber y del ser, que nos crea a nosotros prejuicios, exclusiones, subordinaciones, conceptos rígidos, instrumentalistas, que nos alejan de los aspectos sociales, culturales, éticos y estimativos. Con el trabajo de la decolonialidad, lo que buscamos es ser auténticos, identitarios, autónomos, autodeterminativos, ¿no?, sin dependencias que nos coarten o impidan nuestra realización. Lo que queremos no es ir en contra de todo extranjerismo, de todo lo foráneo, ¿no? Hay muchas cosas que son muy buenas, pues seríamos mezquinos en no reconocerlo. Pero en lo que está mal es cuando esas influencias nos anulan, nos coartan, nos hacen perder identidad, nos hacen perder, ¿no?, autoestima, y en cierto modo nos tuercen, nos distorsionan para tener una vida inauténtica, ¿no?, que nadie lo quisiera tener, ¿no? No nos vuelve íntegros, más bien nos fragmentiza. Entonces, cuando eso sucede, ahí hay que decir que eso está mal, que esa influencia es negativa, ¿no?
que esa influencia nos perjudica como seres humanos. Entonces, ser conscientes de eso muchas veces es despertar la conciencia, es salir del túnel del que hablaba Platón, ¿no? Del mito de la caverna, verdaderamente ver la claridad, ¿no? Ser libre en el pensamiento, ¿no? Y muchas veces eso se logra a través del estudio, de la lectura y de ser conscientes de cómo actúan estos tentáculos y estos filamentos del poder, ¿no? Para preservar justamente el dominio colonial en el poder, en el saber y en el ser. Frente a eso, el trabajo decolonial es pues un trabajo enorme, ¿no? Es un trabajo paulatino, yo diría que obedece a procesos de cambio, ¿no? Continuamos, y la última base finalmente es pues la interculturalidad. Quizás no estoy muy seguro si todas las primeras bases tendría que pasarse para finalmente recalar en la interculturalidad, o la interculturalidad podría ir paralela, por ejemplo, al tema de la otredad, de la decolonialidad, ¿no? Pero lo cierto es que para ser verdaderamente interculturales, ¿no?, nosotros tendríamos que haber ya trabajado con nosotros mismos, tendríamos que haber ya valorado a nuestro interlocutor, que es parte de la otredad, ¿no? Y tendríamos que habernos un poco limpiado la mente, ¿no?, en el trabajo decolonial, ¿no?, para verdaderamente ser interculturales. Porque como todos entenderemos, la interculturalidad se refiere al diálogo, al entendimiento entre culturas diferentes que crean espacios de comprensión mutua y por lo tanto es una construcción social comunicativa. Esta interculturalidad debe ser crítica y emancipatoria. En eso abrazamos las posturas, por ejemplo, de personajes como Enrique Dussel, Buenaventura de Sousa Santos, en fin, que ellos no apuntan a una interculturalidad, digamos, simple, natural, sino la interculturalidad debe de servir para salvarse, ¿no?, para emanciparse. Fidel Tubino habla de la interculturalidad crítica, por ejemplo, y eso es sumamente interesante. Y decir que la interculturalidad, más que teórica, debe ser actitudinal. Deberá buscar superar las brechas de fragmentación, desigualdad, polarización sociocultural en el país. Bueno, quizás con exageración algunas veces lo decimos en las aulas, la interculturalidad es urgente en el Perú. ¿Y por qué decimos que es urgente? ¿Por qué decimos que es casi imperativa? Porque es la única forma de evitar fraccionarnos, de evitar mayores desigualdades, de evitar que haya ensanchamientos entre nosotros de las brechas sociales. La única forma de cohesionarnos, de armonizar, es pues siendo interculturales. Y siendo interculturales, lo que vamos a conseguir es que verdaderamente entre nosotros nos podamos entender a pesar de las diferencias, poder convivir, poder salir adelante, hacer lo que decimos, ¿no?, que es una construcción. Entonces, puede sonar muy utópico, pero ciertamente es el reto, ¿no? Ese es el camino que de uno y otro modo se tiene que transitar. Y eso también hay que decirles a nuestros amigos del Poder Judicial, del Ministerio Público, pues de que a veces en el camino de la justicia intercultural lo que hay que hacer es adentrarse verdaderamente a si verdaderamente estamos predispuestos a ser o no interculturales, ¿no? Porque si seguimos solamente en el discurso y no en la práctica, bueno, finalmente esto no va a terminar nada bien, ¿no? Bueno, continuamos. Una vez que se cumpla esas 4 bases, creo que podemos estar en condiciones de poder valorar, de poder instaurar o fundar, también podríamos decir, un pluralismo jurídico en el Perú, que verdaderamente pudiera servir como una nueva puerta, como un nuevo hito, ¿no?, que nos cambie a todos, ¿no? Porque ciertamente algunos dirán,
pero ¿qué va a ganar el país cambiando la justicia, ¿no? Si verdaderamente cambia el sistema de justicia, si es la justicia más predecible, ciertamente muchas cosas se pueden ir mejorando, ¿no? Así como que es cierto también que en el campo de la política, la economía, en el campo cultural, en todos los campos tenemos que cambiar. Y fíjense que en todos los campos podemos ser interculturales. Entonces es un desafío avanzar, ¿no?, en la interculturalidad. Pero como estamos en un espacio de personas involucradas con el derecho, entonces nos permitimos hablar pues de la justicia intercultural. Bien, lo que se quiere aquí en la diapositiva que mostramos, decimos, ¿no?, al margen que se tenga o no un marco jurídico pluralista, es decir, si el Perú continúa no siendo un país con un sistema pluralista como lo tiene ya Bolivia, Ecuador, ¿no?, entonces, sin embargo, las personas podemos ser pluralistas, ¿no? Las personas podemos ir cambiando. ¿Y eso qué significa? Encarnar una conciencia y una actitud pluralista, ¿no? Nosotros debemos de abrirnos, ¿no?, ante nuestras realidades, ante nuestra diversidad cultural. Y eso en un abogado es realmente bueno, ¿no?, porque muchas veces nuestros alumnos creen que van a salir de abogados y que solamente van a tener clientes que hablan castellano. No, en nuestra realidad regional, pues nosotros tenemos la diversidad viva, ¿no? Y sí se tiene que aprender el quechua, el aymara, en muchos casos por necesidad, ¿no?, porque es el interactuar donde el abogado no puede excluirse. Igualmente, para poder entender sus problemas, comprender, digamos, a cabalidad su situación jurídica que puede estar comprometida y que el abogado va a defender, qué bueno si pudiéramos entenderlo culturalmente, ¿no?, a nuestro patrocinado, ¿no? Entonces, no es exagerado cuando decimos a nuestros alumnos, pues, uno no debe de prepararse solamente para ser un abogado ordinario, es decir, de la justicia ordinaria, sino también un abogado de la justicia no ordinaria, es decir, la justicia comunal, la justicia originaria y ancestral. Porque tan igual como a uno le pueden tomar de abogado en la justicia ordinaria, lo pueden tomar de abogado también para la justicia comunal. ¿Por qué no, no? Y eso vendría a ser dentro del marco del pluralismo. Pero sobre todo el pluralismo es en el fondo la genuina peruanidad, ¿no? Es la puerta para poder construir nación y es la posibilidad que tenemos para ser pues, verdaderamente una sociedad, no diríamos armónica, idílicamente feliz, también eso sería una exageración, pero por lo menos que nos llevemos bien, que nos podamos entender, ¿no?, y que cerremos muchas brechas que nos hacen daño, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la conciencia y visión pluralista, que también lo proponemos en el libro, ¿no?, como una posibilidad, como lo decía Basadre, como lo decía Mariátegui, ¿no?, de verdaderamente pues vivir en un país que nos ha tocado vivir. Nosotros no tenemos la culpa de haber nacido en un país diverso, pero no lo veamos como problema, ¿no?, sino como más bien como potencial. Y eso es lo que queremos nosotros, que se tome conciencia, se reflexione, ¿no? Entonces, esta actitud pluralista significa en buena cuenta ser intercultural, simétrico, cohesionante, amplio, justo, en la dimensión valorativa de su semejante. Aceptar lo diverso y potenciarlo debería ser el reto post-bicentenario, por ejemplo, que está cerca, que todos deberíamos impulsar para darnos una nueva fisonomía de país, ¿no? Seguimos. Dentro de ello, el pluralismo jurídico en su sentido denotativo nos impetra a los operadores jurídicos a que con una conciencia plural en nuestra justicia busquemos ser menos instrumentalistas, utilitaristas, insensibles, apegados en demasía a la normatividad estructural y a la visión mecanicista del derecho, buscando propender en un cambio primero personal, luego de interrelación y de valoración sociocultural que nos permita atender a la inclusión y a la igualdad real y espontánea. Creo que es una forma de compensación también, ¿no?, el tema del pluralismo.
ahora que estamos nosotros en sí, todos los operadores de la justicia, un poco mal vistos, la gente está indignada con el sistema de justicia ordinaria. Entonces, ¿qué alternativas podemos ir buscando, ¿no? El de buscar, digamos, nuevas formas de formación del abogado, ¿no? Nuevos horizontes, nuevas rutas que seguir. Y ciertamente estos temas, por ejemplo, de a veces ser conscientes de que somos muy utilitaristas, de que somos muy instrumentalistas, aminoraría por lo menos, ¿no? Este afán por el lucro, esta proclividad muchas veces por lo demasiadamente material, ¿no? Y ciertamente compensando la responsabilidad social, la ética, la apreciación cultural, podrían cambiar, ¿no?, las cosas en nuestro país. Seguimos. Bueno, no nos olvidemos que el derecho cumple una función social, pues, y que en eso también está enmarcado el pluralismo, ¿eh? El pluralismo tiene de antropología, tiene de sociología, tiene de las teorías historicistas, etc. Y por lo tanto, mucho tiene que recalar con la cuestión social. Lo que decimos, en nuestro país el abogado no solo debe tener en cuenta la omnipotencia de la ley, sino la fisonomía social y cultural que nos exige adecuar nuestros mejores saberes, criterios a dicha realidad que es diferente a la europea, por ejemplo. Socialmente cumplimos los abogados con asegurar la paz social, la cohesión colectiva, defender derechos de todos, promover deberes, superar las fragmentaciones, las disociaciones. Nosotros estamos un poco llamados a tener que, como el médico ante el cuerpo humano, los abogados ante el cuerpo social, ¿no?, poner algunos parches, algunos remedios, armonizar el aspecto social, ¿no? Seguimos adelante con la otra diapositiva. Estamos llamados a perfilar ese derecho desde nuestra propia realidad, con insumos y sustratos propios, y ahí viene el gran reto de crear nuestras propias teorías. Cuando hace 3 años estuvo Manuel Atienza, como ahora ha estado Néstor Pedro Sagüez recibiendo el honoris causa, tuvimos oportunidad de almorzar con Manuel Atienza y le decíamos, ¿no?, qué opinaba de la justicia originaria, del pluralismo jurídico. Y decía, pues eso es algo de ustedes y por lo tanto está muy bien. Si lo hacen, si lo forjan, si lo desarrollan, excelente, así como nosotros los europeos lo hemos desarrollado. Y en esa expresión estaba lógicamente la exhortación, la recomendación de que debemos buscar nuestra propia autonomía. Bueno, crear nuevas teorías autodeterminativas, unificar los órdenes y sistemas jurídicos en espacios plurales y diferenciados, asegurar la no proclividad a la corrupción y acentuar la ética y el humanismo, ¿no? Por ejemplo, eso traería algo compensativo a un déficit que vamos teniendo nosotros los abogados, y esto no lo observábamos, o no lo observo yo, por ejemplo, en este caso, sino es un estudio, por ejemplo, de este gran consultor jurista que es Luis Pázara, ¿no?, cuando habla de la justicia y el poder en el Perú. Y él dice, el problema también está en la formación de los abogados, ¿no? Entonces, allí hay que poner mucho más peso a la parte humanista, ética, de responsabilidad social. Finalmente hay una frase que siempre lo voy a esgrimir, y que es de Panikkar, que dice, sin el otro o sin nosotros no hay derecho verdadero. Lo que significa es que si nosotros seguimos como el sistema ordinario, viendo a unos y no viendo a otros, es decir, en pocas palabras, siendo miopes, también vamos a seguirle haciéndole el juego, ¿no?, a un sistema obtuso, a un sistema que no ve la verdadera realidad del país, ¿no?, y lo peor, a un sistema que secularmente ha excluido a grandes segmentos de compatriotas nuestros, ¿no? Creo que hay finalmente 2 últimas diapositivas. ¿Qué alternativas tenemos? Y también se plantea en el libro.
El pluralismo jurídico es una de ellas. Implica optar por una alternativa de mejora de la propia justicia ordinaria y, por cierto, validar la justicia original. Significa fortalecer lo propio, alcanzar la verdadera justicia social donde todos estén incluidos y no hay excluidos, crear puentes, posibilidades de cohesión social superando las enormes brechas socioculturales que nos separan, ¿no? En la actualidad existen ya muchos trabajos que van apuntando a ese fin, ¿no? Y no será una exageración decir que a la larga o a la corta el Perú va a tener su pluralismo jurídico. ¿Por qué? Porque no nos podemos poner en contra del motor de la historia, ¿no? Y ciertamente la tendencia es a que haya más resurgir étnico, mayor conciencia pluralista, más orgullo de identidad, ¿no? Y eso va a traer consigo que realmente existe en nuestro país el pluralismo jurídico. Continuamos con lo que falta ver. En lo que se refiere a la justicia ordinaria, es necesario reestructurarlo, creo que todos somos conscientes de eso. El sistema de justicia desde la matriz de las teorías just-filosóficas, quizás pues ya estemos en el agotamiento del positivismo, ¿no? Quizás, no sé, si se podría reemplazar con un garantismo o un neoconstitucionalismo que de algún modo son hermanos y pudieran ser las nuevas alternativas filosóficas. Y luego decimos, es importante que la justicia ordinaria deba poseer desde la formación del abogado una línea de base ética humanista, de responsabilidad, lo que dijimos, para no hacerle el juego al abuso del poder, a la visión reduccionista del derecho y a la corrupción. Propender a una justicia más horizontal, menos colonial y más autónoma. Creo que hay no sé si, no recuerdo si, bueno, las perspectivas. El enfoque pluralista nos abre la visión inter y multidisciplinaria desde la visión occidental de las ciencias y la filosofía, sino también desde la visión contrahegemónica, descolonizada, originaria. El futuro del país a lo largo y en el corto plazo es aceptar nuestra diversidad sociocultural y encaminar a nuestro ordenamiento de justicia. El pluralismo compuesto o dual, dado los avances de reconocimiento y protección internacional, ya iniciada por un amplio criterio de justicia social. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Y lo que quiero incidir en esto es de que, bueno, en realidad, por una cuestión de compromiso, ¿no? Yo tenía un profesor, Antonio Cornejo Polar, al cual yo asistía en San Marcos como alumno libre, y que siempre nos decía, ¿no? Lo más importante es no dejar de que uno sea auténtico consigo mismo, ¿no? Y siendo así, estamos forjando nuestra identidad, ¿no? Siendo así, nos estamos salvando en muchos de los casos de la arremetida a veces de la colonialidad, de una situación cultural mucho, digamos, demasiadamente fuerte, que a veces nos enajena, nos transfigura, nos despersonaliza, ¿no? Pero si nos fortalecemos en un núcleo propio de ser auténticos, de ser verdaderamente peruanos, de luchar, ¿no? por las verdaderas mejoras, que eso también es parte del deber ciudadano, del deber profesional, del deber personal en nuestro país, y como parte de la lucha, pues creo que todavía por ahí se asomarían esperanzas de verdaderos cambios, ¿no? Y bueno, cosa que también el libro de algún modo lo dice, ¿no? Finalmente, no sé si tenemos más diapositivas. Y esta es la última que se muestra, y lo he puesto ahí adrede porque esta bibliografía básica me sirvió mucho a mí. Obviamente no es toda la bibliografía que esté en el libro, pero es la básica. Ahí yo les recomendaría estos libros, ¿no? De Buenaventura de Sousa Santos, La epistemología del sur, de Enrique Dussel, 1492, El descubrimiento del otro, de Joseph Sterman, La filosofía andina, de Aníbal Quijano, La colonialidad del poder, de Catherine Walsh, La interculturalidad, Estado y sociedad, de Antonio Vollmer, Pluralismo jurídico, de Raúl Zaffaroni, La Pachamama y lo humano,
y de Gustavo Sarablesky, El derecho dúctil, que en realidad creo que es, digamos, las referencias bibliográficas más importantes, con lo cual nosotros podemos adentrarnos y comprometernos mucho más en este bonito tema que es el pluralismo jurídico y la reflexión en sí mismo. Gracias por su atención.